a todos los familiares, a los residentes de Netanya, que siempre están cerca de mi corazón, y agrego a todos los ciudadanos de Israel que comparten el profundo dolor por la partida prematura de la maravillosa Miriam entre nosotros. Ministros, ministras, diputadas y diputados, jefes municipales, amigos míos, hoy nos despedimos de un líder local de talla excepcional. Nos despedimos de una leyenda municipal, de Miriam, que ya en vida se había convertido en una leyenda. Nos despedimos de una alcaldesa como pocas en nuestro panorama público. Durante los últimos 27 años, Miriam fue sinónimo de Netanya, y Netanya estuvo ligada a Miriam como arcilla en manos del artesano. Las manos fieles de Miriam que construyó, creó y llevó a esta ciudad amada a un nivel de desarrollo sin precedentes. Netanya, como todas nuestras ciudades costeras, surgió de las arenas. Antes incluso de que tuviéramos un estado, ya teníamos a Netanya, un pequeño punto de asentamiento fundado en 1929, que fue creciendo paso a paso junto a los huertos cargados de críticos. Miriam conocía muy bien la historia de Netanya, mientras ella misma estaba decidida a hacer historia en Netanya. Sus raíces arraigadas en un hogar que educaba el judaísmo y el sionismo, en el amor por la tierra y también en los valores del movimiento de Jabotinsky. El padre de Miriam, excombatiente del Irgun, ocultó durante muchos años su aflicción ideológica para que no lo perjudicara. Pero Miriam ya se negaba a esconderse. Ella se identificaba con orgullo con los valores nacionales, incluidos los valores del movimiento Likud. Sara y yo nos reunimos con ella muchas veces. Escuchamos de ella sobre su amplia actividad en el ayuntamiento de Netanya, incluso antes de ser elegida alcaldesa. Y por supuesto, la escuchamos hablar con su elocuencia tan característica, con esos ojos llenos de brío. Ahora miro su fotografía, esos mismos ojos. La escuchamos contarnos su visión como alcaldesa. Y esa gran visión la acompañó en un impulso de trabajo incesante. Desde la mañana hasta la noche, Miriam se dedicó a consolidar el estatus de la capital de Sharon como la joya de Sharon, siguiendo la labor de quienes la precedieron al frente de Netanya, cada uno de ellos aportando pilares importantes al edificio de la ciudad. Miriam se lanzó a las tareas con una admirable alegría por hacer. Tenía una personalidad que yo describiría como fuerte y, al mismo tiempo, suave. Una sonrisa acompañada de una determinación nada pequeña. Sabía insistir en lo que pedía una y otra vez. En ella había un espíritu pionero, un compromiso inquebrantable con la misión, un sentido de entrega, una determinación por lograr resultados y una capacidad de liderazgo verdaderamente inspiradora. Le conté a Miriam mis recuerdos de la Netanya de antaño. Yo era un niño pequeño. Tenía 2 tías aquí en Netanya. Era entonces un pueblo pequeño y veníamos al mar.
y el mar siempre quedó asociado para mí con Netanya, porque en Jerusalén no había mar. Y aquí caminé por la playa, aquí aprendí a nadar y comí tiras de sandía. Y con los años también me entrené en las dunas de Ben-Yan y en Wingate. Pero tuvieron que pasar algunos años para que mis recuerdos como primer ministro de Israel, con Miriam como alcaldesa de Netanya, produjera resultados aún más concretos para la ciudad. Más impulso de construcción, más edificios, más autopistas, más nuevos inmigrantes. Y hubo aquí una coincidencia total de intereses entre el gobierno central y el gobierno local, al cual Miriam representaba como una fuerza pionera. En general, ella fue una mujer que abrió caminos. Y recuerdo también que, cuando era niño, se consideraba a Netanya como una periferia. Yo le presenté a Miriam mis planes sobre la eliminación de la periferia, abrir la estrecha franja costera en la línea de Hadera a Gadera mediante infraestructuras de transporte avanzada que acortarían los tiempos de viaje hacia todas partes del país. Miriam lo entendió muy bien, pero como era su costumbre, enseguida señaló los mapas y dijo: bien, esto es lo que ayudará al plan. Aquí necesitaremos más autopistas, más intercambios viales, y allá ampliaremos los límites de Netanya y construiremos nuevos vecindarios. Ella señaló este mismo lugar. Ella sabía exigir, pero les digo sin ninguna exageración, jamás pidió algo para sí misma. Y aquí está el mar. Recuerdo que dijo: convertiremos la línea costera de Netanya en una verdadera ribera, con más torres, más hoteles, más atracciones que sigan atrayendo a multitudes de visitantes. Recuerdo que ella se emocionó mucho cuando inauguramos el monumento a la victoria en la plaza de Netanya, aquí mismo, al otro lado de la carretera, en 2012. Las dos alas blancas y puras del monumento exaltan la victoria decisiva del Ejército Rojo sobre la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial. Es también un homenaje digno a los veteranos judíos de la guerra, los veteranos que participaron en gran número en la campaña por la salvación de la humanidad. Miriam afrontó con firmeza cada desafío, y hubo muchos. Netanya sufrió duros atentados terroristas. Conoció actos de criminalidad y violencia. Frente a los atentados, Miriam abrazaba a los residentes con una mano y con la otra, con esa otra mano, se cerraba el puño, dispuesta a enfrentarse a los elementos criminales en cualquier momento y en cualquier lugar. No se intimidaba ante amenazas, ni siquiera cuando la violencia se dirigía físicamente contra ella y su hogar. Solo quería convertir Netanya en un hogar cálido para todos sus habitantes. Israelíes veteranos, nuevos inmigrantes, judíos de Etiopía, de Estados Unidos, de Francia y del Reino Unido, de la ex Unión Soviética. Ella inauguró escuelas, instituciones culturales, sinagogas, centros comerciales, proyectos de empoderamiento femenino y también este estadio central, que hoy lleva su nombre, el Estadio Miriam. Distinguidos invitados y amigos residentes de Netanya, Miriam la profetisa llevó tras de sí a las mujeres de Israel con panderos y danzas al cruzar el Mar Rojo. Miriam Feinberg arrastró con su labor a los habitantes de Netanya, que le devolvieron apoyo y le prodigaron un amor sin límites. La Netanya floreciente, vibrante, llena de vida, es el monumento que verdaderamente le corresponde. Es un monumento a su esplendor, un monumento lleno de luz, que con la ayuda de Dios permanecerá por generaciones.
Que el recuerdo de la querida Miriam, la amada Miriam, sea bendito para siempre.